Hola a todos y bienvenidos a Punto Clave. Arrancamos una nueva programación de la semana. Como siempre, los acompañamos con toda la información que necesitan saber y, al igual que las ediciones pasadas, hoy con un programa especial en el que vamos a estar abordando el crimen de Matías Paredes, un joven albañil de 26 años que fue asesinado a manos de un grupo de policías bonaerenses en febrero de este año. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @puntoclave con doble P. Lo cierto es que no voy a adelantar mucho más de este caso y rápidamente le doy la bienvenida a mi compañero Sebastián García para adentrarnos en este caso que estremeció a la ciudad de Mar del Plata. Buen día, Sebastián. Buen día, Martina. ¿Cómo va? Obviamente un saludo a todos los televidentes y como mencionabas vos, este caso causó mucho impacto en la ciudad de Mar del Plata. Recordemos que fue en el mes de febrero de este mismo año y la verdad que es un caso que se ha abordado durante mucho tiempo y que se va a seguir abordando seguramente por cómo se fue desarrollando, ¿no? Sí, así es un caso fresco que atrapó a la ciudad de Mar del Plata, como bien vos mencionás. 6 de febrero de 2025 es la fecha en la que ocurrieron los hechos. Exactamente. Si repasamos de bien lo que fue, lo que sucedió antes de obviamente este crimen cometido por los 5 policías que no estaban uniformados, recordemos que el 5 de febrero fue el día de la presentación de las camisetas de Alvarado para esta temporada para esta temporada 2025. A esa misma presentación, a ese mismo evento, asistieron tanto Emanuel Astete y Cristian Novas, en conjunto también con Matías Paredes. Los 3 fanáticos de Alvarado se asistieron justamente al evento desarrollado en GAP el 5 de febrero por la noche. Asistieron al evento, disfrutaron obviamente esa presentación y posteriormente a la finalización de la misma presentación de las camisetas, decidieron juntarse en la casa de en la casa de Novas para comer, para cenar y terminar tranquila una noche de por ahí de celebración, siguiendo obviamente la pasión que tenían por el Club Atlético Alvarado. Terminan de comer justamente en la casa de Novas, los 3 amigos, y alrededor de la 1 de la madrugada deciden entre los 3 jugar unas partidas de truco. Ese era el plan inicial de aquella noche del 5 de febrero, que ya en realidad era la madrugada del 6 de febrero, del miércoles 6 de febrero. Deciden jugar unas partidas de truco, por ende salen los 3 en el auto un Fiat Palio rojo, el cual el dueño era Astete y obviamente era el conductor designado. En el lado del acompañante iba Cristian Novas y en los asientos de atrás iba Matías Pitu Paredes, también como lo conocen los familiares. Así que así comenzaba la madrugada con lo que fue uno de los crímenes de gatillo fácil que ha tomado obviamente muchísima importancia en estos últimos años, claramente. Sí, 3 amigos que sin dudas no tenían idea de cómo podría acabar tan fatídicamente esa noche. Claro, fíjate, el plan inicial era terminaron el evento, se fueron a comer juntos, iban a jugar unas partidas de truco antes de irse a dormir, obviamente cada uno a sus casas, y cuando estaban yendo a buscar las cartas de truco, justamente, el mazo de naipes, decidieron obviamente salir los 3 en conjunto en el Fiat Palio, salieron por Camuso hacia Fortunato de la Plaza y siguieron por esta avenida hasta llegar a la avenida Polonia. En la esquina de esa misma avenida se dieron cuenta que los estaba siguiendo una Ford EcoSport negra, que ya los había empezado a seguir con las luces apagadas desde obviamente en ese medio del trayecto. Precisamente a la 1:36 de la madrugada del 6 de febrero se detienen en el semáforo, como mencionábamos, de Fortunato de la Plaza y Polonia, en el semáforo justamente la intersección de estas 2 avenidas, y a la 1:36 con 21 segundos se ve en las cámaras de seguridad de esa misma esquina como un Volkswagen Bora sale de la estación de servicio. Seguramente se ve cómo se detiene enfrente del Fiat Palio rojo, cortándole el paso a justamente el vehículo en el cual estaban los 3 amigos. En ese mismo momento, Juan Molina y Julio Rufino, policías vestidos de civiles, se bajaron de este último vehículo con el arma en sus manos. Al ver esto, claramente Astete
por miedo a sufrir un robo violento en esa madrugada del 6 de febrero, acelera y esquiva, obviamente, al Bora en el intento de huir. Y ahí es cuando se producen 7 disparos, obviamente, de estos dos policías que estaban vestidos de civiles, que estaban con la radio prendida en sus vehículos y viendo si finalmente habían encontrado al culpable de otro asesinato. Abren fuego justamente estos dos policías, 7 disparos son los que se producen, que impactan varios de ellos en el vehículo, el Fiat Palio rojo, y en ese momento es cuando también comentaba el amigo que iba dentro del auto, Novas, le mencionaba que acelere porque los iban a matar. Esa era la frase textual con la que también explicó justamente el amigo de Matías Paredes en esos momentos de desesperación. A esa hora, a la 1 de la madrugada, con 36 minutos y 27 segundos, es cuando se producen los disparos, sin dar voz de alto, sin identificarse como policías. Y ahí es cuando obviamente intentan huir dirigiéndose hacia la ruta 88 y llegaron precisamente hasta la calle Caraza y Goñi Bis, siendo perseguidos por la Ford Escort negra y el Volkswagen Bora, pero en esa misma calle son interceptados por una patrulla policial. Se bajan obviamente los dos amigos pidiendo ayuda, pidiendo socorro, porque estaban siendo perseguidos y porque obviamente Matías Paredes ya yacía desvanecido en la parte trasera del vehículo Fiat Palio rojo, pero lo que no sabían eran que justamente las personas de los dos vehículos que lo habían interceptado anteriormente eran parte de la policía y estaban acompañando a la patrulla. Rápidamente, como mencionábamos, bajaron para pedir asistencia médica, la cual nunca asistió al lugar. Posteriormente, a las 2 de la madrugada, llegan familiares al lugar, empiezan las discusiones con la policía y al ver que no se acercaba la ambulancia, deciden llevar a Matías Paredes en una Toyota Hilux al Hospital Internacional General de Agudos, donde ingresó a las 2:12 de la madrugada. Tras 13 minutos, obviamente, de atención médica, no pudieron evitar el deceso de Matías Paredes y confirmaron justamente su muerte a las 2:25 de la noche de ese 6 de febrero, fatídico, obviamente, para sus familiares y sus amigos que estaban allí. Sí, como bien vos mencionás, Paredes y sus amigos no tenían manera de saber quiénes estaban en los autos que los interceptaron, un accionar sumamente irregular por parte de la policía bonaerense. Muchas gracias, Sebastián, por la información. Y por supuesto que tenemos que hablar de la culpabilidad de los policías partícipes del asesinato, sobre todo de la actualidad de la causa que hoy en día los mantiene privados de su libertad. Para ampliar toda esta información recibimos a Tomás González. Hola Martina, ¿cómo estás? Saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en este nuevo programa de Punto Clave. Sí, vos decías que los policías continúan presos actualmente bajo prisión preventiva. Precisamente los que se encuentran en una situación más compleja son los que efectuaron los disparos, que son tanto Juan Molina como precisamente el oficial principal Emilio Flores. Pero bueno, como para hacer una actualización de lo que fue el juicio de los 5 policías pertenecientes a la policía bonaerense acusados de asesinar a Matías el Pitu Paredes, porque en un principio se lo habían confundido con Cristian Monge, que bueno, ya vamos a estar haciendo más hincapié, que fue el que protagonizó el crimen del kiosquero, que no había pasado ni una semana que después se sucedió lo que fue la muerte, el asesinato de Matías el Pitu Paredes. Actualmente los 5 policías se encuentran bajo prisión preventiva, decíamos, continúan presos en la unidad penal número 44 de Batán, justamente. El juez Juan Tapia llegó a esa resolución en la que precisamente el juzgado de garantías número 2 había primero rechazado el pedido de libertad por parte del abogado defensor de los 5 policías, Osvaldo Verdi, porque le faltó mérito precisamente del abogado defensor, y ordenó que los agentes investigados por el crimen de Matías Paredes continúen presos. Todo esto se llegó a la resolución en el 13 de marzo del corriente año, ¿no? Bien. Y después se trata
decíamos, del subteniente Juan Molina, después del oficial principal Emilio Flores, que están acusados, bueno, imputados por homicidio agravado y en grado de tentativa. Después le siguen los cómplices necesarios del delito, que son Juan Rufino Jerez, sargento, y los oficiales principales Héctor Murray y Javier Maciá. Como decíamos, fueron señalados como principales cómplices necesarios de este delito. En ese momento, cuando se llegó a la resolución del caso, según fuentes judiciales, la mamá de Matías Pitu Paredes se sintió muy satisfecha, según informaron las fuentes judiciales, se sintió muy satisfecha por la resolución del juez y por el avance de lo que es la investigación. Lo que decía la madre era principalmente que no querían que los dejen salir, no querían que la libertad pedida por el abogado defensor Verdi se dé básicamente, y quería que continúen presos y que, bueno, tome lo que es la Policía Federal lo que es el caso en sí, ¿no? Y después, respecto a lo que es la decisión del juez, intervinieron muchas cosas, entre ellas, a fines de febrero, lo principal para esclarecer quiénes de los 5 policías efectuaron los disparos fue, en principio, la pericia balística del arma, en este caso Juan Molina, que era una Berja Thunder 9 Pro. Con esa fue la que disparó, que bueno, terminó recibiendo el proyectil en el tórax, el propio Matías Paredes, que bueno, le terminó quitando la vida. Y después también el que había efectuado otros disparos fue Emilio Flores contra el vehículo donde se encontraba, el Fiat Palio, donde se encontraba Matías Paredes junto a sus otros 2 amigos. Claro, recordamos entonces que los asesinos de Matías Paredes se encuentran bajo prisión preventiva, en principio acusados de homicidio agravado, y tan solo 3 de ellos han prestado declaración hasta el momento. Sí, exactamente, prestaron declaración, decían que habían un arma reglamentaria ahí en el medio, pero después finalmente con la declaración ya mismo ahí se contradijeron en un aspecto, porque después declaró el testigo, el amigo de Paredes, Cristian Novas, que fue donde se juntaron en la casa de él después de la presentación de camisetas, del equipo de Alvarado, el equipo marplatense. Fue fundamental lo que es su declaración en ese momento, porque dijo que se acordaba del rostro del policía que fue quien terminó disparando, porque si vemos lo que son los registros de la cámara de seguridad, se ve cómo baja del vehículo Juan Molina, y ahí el acompañante del Fiat Palio donde se encontraba Matías Paredes, Novas le vio el rostro porque había una buena iluminación, sostuvo él, y textualmente dijo: no me voy a olvidar más de su rostro, porque bueno, fue el que le quitó la vida a su mejor amigo precisamente. Por lo cual esta declaración fue fundamental para esclarecer quiénes de los 5 policías dispararon contra el Fiat Palio de Matías, donde se encontraba Matías Paredes. Sí, volvemos a repetir lo mismo, un accionar totalmente irregular por parte de los policías que abrieron fuego contra estos 3 chicos a modo de una caza de personas, ¿no es cierto? Y que lamentablemente terminó con la vida de Matías Paredes. Muchas gracias, Tomás, por toda la información. Ahora es momento de ir a una pequeña pausa. A la vuelta vamos a estar ampliando una de las grandes cuestiones de este crimen. Volvemos de la pausa y, como adelantamos, nos toca hablar de otro de los crímenes que se dio en la ciudad de Mar del Plata y que justamente están vinculados con el asesinato de Matías Paredes. Para eso vamos a seguir con Tomás González y en este caso vamos a ampliar toda la información que respecta al crimen del kiosquero Cristian Velázquez. Sí, así es, Cristian Velázquez, de 50 años, que recibió un disparo en ese momento cuando ingresaron a su kiosco 2 personas. Cristian Monge, de 35 años,
y también Ignacio Bustos Nieto, que bueno, era el cómplice. Básicamente, Mar del Plata todavía estaba de luto en ese momento, posteriormente al crimen del kiosquero Cristian Velázquez, cuando no había pasado ni siquiera una semana y se daba lo que era justamente el asesinato de Matías Paredes, que lo habían confundido en un principio con el Cristian Monge, el protagonista de el asesinato de Cristian Velázquez, bueno, el kiosquero, justamente comerciante, que cuando entraron a robar, justamente Monge y Nieto, el propio Velázquez se había intentado defender con gas pimienta, lo estamos viendo ahí en las cámaras de seguridad, y cuando sacó para rociarlo y justamente difuminarle la vista a Monge ahí sacó su revólver Magnum y le terminó disparando contra él, automáticamente quitándole la vida después de recibir un balazo en la cabeza. Después de eso, tanto Monge como Nieto, el cómplice, se escaparon del kiosco, ubicado en Peralta Ramos al 700, en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. El propio Nieto fue entregado por su familia en una dirección que, bueno, fue posteriormente detenido Cristian Monge y fue entregado por su familia el otro día donde se dio este delito. Después Monge se convertía en uno de los hombres más buscados por la policía de Mar del Plata, y más sabiendo la cantidad de antecedentes penales justamente que tenía antes. Sí, Tommy, esto que mencionábamos hoy, esta vinculación con el crimen de Matías Paredes, esos policías que abrieron fuego a modo de caza de lo que era este asesino del kiosquero. Sí, aparte, Martina, el propio Matías Paredes, justamente la mala suerte que tenía era que llevaba una camiseta de Alvarado puesta cuando, lo vemos en las cámaras de seguridad, cuando Monge entró tenía una camiseta de Alvarado también, por lo cual ahí fue, según los policías, la principal sospecha de que era Monge de quien se trataba esa persona, que en realidad era Paredes, que se encontraba en el Fiat Palio rojo. Si querés, Martina, repasamos un poco los antecedentes. Bueno, los más destacados de Monge era que en 2020 fue condenado a 6 años de prisión. Hago un paréntesis, de hecho, el propio intendente del Partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dijo que no tendría que estar en libertad, sino que tendría que estar preso cumpliendo la pena hasta 2026. Y bueno, después 2 pedidos de captura que al estar prófugo lo hacían, como decíamos antes, lo que es se convertía en la persona más buscada por la policía de Mar del Plata. Justamente personal de la Delegación Departamental de Investigaciones realizó 2 allanamientos. Ahí secuestraron la camiseta de Alvarado con la que ingresó al comercio, y después una gorra tipo visera blanca y lo que decíamos, un revólver calibre 357 Magnum, con el que le terminó arrebatando la vida a Cristian Velázquez, el kiosquero de 50 años, que no era la primera vez que sufría un robo en su comercio, porque en 2024 también habían entrado a robar, le habían disparado, pero lo salvó una tableta de chicles que justamente se había interpuesto en el proyectil, y lamentablemente ahora estamos hablando de su muerte después de que Cristian Monge le haya disparado en la cabeza. Y después, bueno, unas 20 horas pasadas de lo que es el asesinato de Matías Paredes, Monge fue detenido por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones tras estos 2 allanamientos, cuando lo vieron en la zona de República de Cuba y Mario Bravo. Bueno, ahí es donde se dio la detención anterior de su cómplice, quien es justamente Ignacio Bustos Nieto. Bien, muchas gracias, Tomás. Recordamos entonces, ambos detenidos, Cristian Monge e Ignacio Bustos Nietos, continúan con prisión preventiva en lo que se avanza con la investigación del homicidio del kiosquero Cristian Velázquez. Vamos a un corte, quédate que ya volvemos con más punto clave.
Seguimos en Punto Clave, recordamos en este programa especial sobre el crimen de Matías Paredes, un caso que estremeció a toda la ciudad de Mar del Plata. En ese sentido, el 13 de febrero, 6 días después de lo que fue el asesinato en sí, la familia encabezó una movilización por el barrio para reclamar justicia por Matías. Otra vez con nosotros Sebastián García para ampliar toda la información. Así es, como mencionabas vos, el 13 de febrero se realizó la primera marcha en relación al pedido de justicia por el asesinato de Matías Paredes. Obviamente la marcha fue encabezada por los familiares, donde partieron desde Las Heras, el barrio Las Heras, recorriendo la avenida Fortunato de la Plaza hasta Polonia y llegaron hasta Tripulantes del Fournier, a pocas cuadras de lo que sería la comisaría 16ª, donde habían quedado también los vehículos utilizados en el día del asesinato. Obviamente recordar que, como estamos viendo también en las imágenes, fue una marcha más que multitudinaria, marcada por, obviamente, los carteles de pedido de justicia por Matías Paredes, los globos de los colores azul y blanco en relación al Club Atlético Alvarado, club del cual era hincha, y la compañía de muchos hinchas justamente del club marplatense que estuvieron acompañando a la familia en el primer pedido de justicia en la calle, justamente en ese 13 de febrero, un día también que se había en un momento tornado para mal porque la madre se había desvanecido también en el medio de la marcha, tuvo que ser atendida por familiares que obviamente la asistieron en ese momento. Imagínate, 7 días después del asesinato, estar pidiendo justicia por tu hijo, obviamente es lo que hizo también que la madre se desvanezca, se desmaye en el medio de la marcha, ¿no? La tristeza y la máxima desesperación causaron esto, lo que pasó en esa marcha del 13 de febrero, pero que no fue la única también. Sí, encima pedir justicia ante un sistema que es quien debe proteger a su propio hijo y que en este caso fue el mismo sistema que lo terminó asesinando. Exactamente, como mencionabas vos, la familia también en esa misma marcha mencionaba y señalaba que no puede ser un caso más. Mañana mencionaba que también al día siguiente los medios iban a terminar desapareciendo y que a ellos los iban a olvidar. Esas eran las palabras utilizadas por los familiares, ¿no? En esa marcha del 13 de febrero, que como mencionaba fue la primera marcha, porque después el 21 de marzo se realizó una nueva marcha por pedido de justicia, pero también por lo que se había resuelto también con respecto a la prisión de los policías. Sí, esto que mencionaba Tomás hace rato, esa fe que tiene la familia en que los policías continúen, por lo menos en la cárcel, y se haga justicia por su Exactamente. hijo. Como mencionabas, la familia mencionaba que los policías se iban a liberar, se iban a escapar, como mencionaban, porque como mencionaba Tomás también, se había realizado, como decía, la segunda marcha por Matías Paredes para pedir que no liberen a los policías, obviamente por la determinación de la prisión preventiva para los 5 policías implicados en el asesinato de Matías Paredes, y la misma familia en la misma marcha se mostró más que desesperada, pidiendo que los 5 policías paguen por lo que habían hecho, mostrándose en contra de la prisión preventiva de los 5 acusados obviamente en ese asesinato del 6 de febrero. Sí, a 3 meses ya del asesinato hacemos hincapié en que se sigue pidiendo justicia por el asesinato de Cristian Paredes. Muchas gracias, Sebastián, por la información. Hace rato que ya venimos hablando de lo que es el continuar de la causa, que pone el foco obviamente en un accionar totalmente irregular por parte de los oficiales bonaerenses, y es por eso que vamos a repasar con Agustín Orillo la defensa de los efectivos policiales. Buenos días, Agustín. Bien, buenos días, Martina. Así es, vamos a hablar de las declaraciones del policía, el policía autor del disparo que terminó con la vida de Matías Paredes, y su versión ante el caso. Juan Molina declaró en tribunales ante el fiscal Alejandro Pellegrinelli y en compañía del abogado penalista Lucas Tornini.
primero explicó su razón del por qué se encontraba aquella madrugada en la avenida Fortunato de la Plaza y Polonia. Dijo que se mantenía bajo una orden dada por la jefatura departamental. Esta misma orden es la 345/25 y tenía como foco principal la búsqueda de Cristian Huachin Monjes, el homicida del kiosquero Cristian Velázquez. Sí, esto que mencionábamos recién con Tomás cuando repasábamos el crimen del kiosquero Velázquez, policías que abrieron fuego a modo de caza en búsqueda de este asesino prófugo. Exactamente. En sus declaraciones sobre su versión, reconoció ser el autor de los disparos que terminó con la vida de Paredes, pero en su defensa dijo: vi algo plateado, escuché un tiro y disparé. Asimismo, declaró que no pudo ver qué estaban haciendo sus otros compañeros y mencionó que la patrulla que interceptó el Fiat Palio donde se encontraba Paredes y sus amigos lo venía siguiendo varias cuadras atrás. Sí, vamos a hacer foco en esto que mencionás porque los ahora detenidos, como bien vos dijiste, en el acta de procedimiento hablaron de un sospechoso, Matías Paredes, al que vieron hacer movimientos con un revólver plateado y esto que escucharon, lo que podría haber sido un fuerte estruendo, cuestiones que hacen dejar entrever lo que podría ser una muy grande explicación y precisiones sobre un arma que no fue hallada en el auto de los jóvenes y que podría plantear lo que podría haber sido a futuro el planteamiento de ese arma por parte de los policías. Exactamente. Y sin embargo, otras fuentes que escucharon las declaraciones de Molina mencionaron que el mismo policía no dijo haber visto un fogonazo, ni tampoco haber escuchado de dónde salió el disparo que terminó de parte del auto de Paredes. Claro, esto que mencionábamos recién. Con Tomás hablamos de que tan solo 3 de los 5 policías declararon, ¿no es cierto? Exactamente, hasta el momento hay 5 policías detenidos, entre ellos está Molina, el ya mencionado Molina, Flores, Julio Rufino Jerez, Héctor Murray y Jean Camil Macía. Vamos a hacer foco en estos dos últimos, en Macía y Murray, ya que declararon antes de las declaraciones de Juan Molina, en donde habían dado declaraciones exculpables, es decir, que intentaron desligarse del caso Claro. Matías Paredes. Bien, bueno, muchas gracias Agustín por la información. Ahora nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más punto clave. Volvemos de la pausa para seguir hablando, por supuesto, del asesinato a manos de un grupo de policías bonaerenses de Matías Paredes. Un caso que dejó a la luz la brutalidad y la ilegalidad del accionar de los propios policías en lo que fue un operativo totalmente irregular. Recibimos a Julián Moris para ampliar lo que fue esta cuestión del asesinato. Buenos días, Julián. Muy buenos días, Martín, y buenos días para todos los televidentes que están del otro lado de la pantalla. Así es, el caso de Matías Paredes no es un caso aislado. No es la primera vez en la Argentina, en toda la historia que tenemos, que sucede un caso de esto. Es un caso de gatillo fácil en la ciudad, más en provincia de Buenos Aires, que hemos visto, bueno, últimamente varios casos, pero bueno, justamente acá, particularmente en la ciudad de Mar del Plata, hemos tenido algunos otros. Y este caso de Matías vuelve a suceder en un contexto donde Matías por ejemplo, no poseía armas en el momento del crimen. Tampoco sabía que lo estaban interceptando, que lo estaban increpando, que lo estaban persiguiendo por algún delito o algo malo que haya hecho. Él simplemente volvía con sus amigos en el auto. ¿Cómo iba a poder saberlo también si ninguno de los policías se identificó, alzó la voz o siguió alguno de los protocolos justamente que tienen que seguir la fuerza de seguridad y sin mediar palabra abrieron fuego hacia Matías y sus amigos? Sí, esto que mencionábamos con Sebastián en el principio. Matías ni sus amigos tenían forma de saber quiénes eran los que iban en esos autos que interceptaron a los jóvenes. Exactamente, no conocían el por qué los perseguían, el por qué abrieron fuego, sin media palabra alguna. La familia de Matías teme justamente, y con razones,
que hayan intentado plantar un arma justamente en el auto para así, bueno, tener una u otra alternativa de como salvación, por así decirlo, de los policías en su defensa, como también dijeron que estaban en un caso encubierto, pero que tampoco habilita justamente a abrir el fuego. Sí, esa posible excusa de asesinato. Recién con Agustín repasábamos lo que habían sido en principio las declaraciones de uno de los efectivos policiales, que dio a entender que sí había visto un arma en el coche de los jóvenes, incluso un fuerte estruendo, pero que finalmente no se halló nada en el auto de Matías ni en posesión de sus amigos. No, justamente no, Matías no poseía ningún tipo de arma, se presupone que un intento de los policías para poder salvarse de alguna manera tras el hecho. Bueno, como mencionó anteriormente nuestro compañero Sebastián, las calles hablaron, la familia salió a manifestarse, conocidos, compañeros y todos allegados que piden justicia por Matías, justamente, que no se olvide, que se haga justicia y que no termine así como así, que quede en la nada y que los policías puedan zafarse tras un hecho tan grave como el que realizaron. Sí, un nuevo caso de gatillo fácil en la ciudad de Mar del Plata, que lamentablemente terminó con la vida de este joven de 26 años, un joven que la familia lo describió como laburador, padre de una hija y sobre todo fanático del Club Atlético Alvarado. Justamente, hincha del Torito. El caso creo que nos tiene que llevar a reflexionar, llevar a justamente exigir que se haga justicia, que se hagan reformas en las fuerzas policiales, porque en este último tiempo ya mucha gente de la comunidad, los ciudadanos, ya es como que no confían en la policía, no sienten que los cuidan. Tranquilamente ya los pueden perjudicar, al igual que cualquier otro hecho delictivo que te puede pasar. Sí, poner foco entonces en el excesivo poder de las fuerzas policiales que son quienes nos deben cuidar y en este caso terminan con la vida de un joven. Muchas gracias, Julián. Volvemos de la pausa en lo que es esta última parte de este programa especial sobre el caso de Matías Paredes, un caso que tuvo repercusión a nivel nacional. Decimos esto porque justamente el gobernador Axel Kicillof se expresó con respecto a esta situación y además se reunió con los familiares de Matías Paredes. ¿Es así, Agustín? Así es, Martina. Unos días después de lo que fue el homicidio a Matías Paredes, el gobernador Axel Kicillof llegó de sorpresa a la ciudad de Mar del Plata proveniente de Bahía Blanca. Su llegada fue luego de las declaraciones de la madre de Matías, quien pidió por el gobernador. En las declaraciones, Kicillof vinculó el hecho de Paredes con el ya mencionado Kiosquero Velázquez y explicó que el caso de Paredes fue durante la búsqueda del presunto homicida. Luego, ante la prensa, Kicillof calificó como sucia y murienta la campaña de Javier Milei. Además, le exigió que se retracte por sus declaraciones. Las palabras de Milei fueron a través de un tuit a los pocos días también del homicidio de Paredes, en donde mencionó baño de sangre en provincia de Buenos Aires, Argentina, y la incompetencia de Kicillof como título, seguido de la mención a Axel Kicillof y el texto. En primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como usted, que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga. Su doctrina pro-delincuentes, con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni, está en las antípodas de la tolerancia cero de Becker Giuliani, a la que nosotros en Nación suscribimos. Segundo, dado que la provincia es un baño de sangre y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo, si no puede administrar un bar menos una provincia, dado que está admitiendo su fracaso. Si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino y déjenos intervenir en la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia, por lo tanto nos hacemos cargo nosotros, gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales. Saluda a usted muy atentamente, Javier Milei.
Luego de este tuit fueron las declaraciones ante los medios de comunicación de Axel Kicillof, donde habló sobre su reunión con los familiares de Matías Paredes y le contestó a Javier Milei. Vamos a escuchar las palabras de Kicillof. Estuvimos hablando y siguiendo el caso este tiempo, pero escuché que la madre y la familia decía que le gustaría ver al gobernador. Bueno, estábamos en Bahía, interrumpimos y me vine directamente para acá. Estuvimos reunidos con el padre y la esposa, la compañera. Yo quiero decir algo porque no hacemos nosotros campaña ni hacemos política con esto. Me lo preguntaste, digo que sí. De la misma manera que era solo para darles nuestro acompañamiento, para darles nuestro pésame, para ponernos a disposición. Puedo decir, porque se lo transmití también a la familia y luego públicamente, que se actuó inmediatamente, que no hubo ningún intento, como sí hemos visto en casos parecidos donde hay alguien que muere por el accionar de la policía. No hubo ningún intento de encubrimiento y inmediatamente con una determinación que me parece que muestra también cuál es nuestra posición. Fue apartado él, tanto como sus compañeros, hoy están en la cárcel a la espera de un juicio y que se haga justicia, porque la verdad que acá hay que ser también tremendamente serios, que se tiene que hacer justicia, así que estamos esperando y contribuyendo y ayudando a la Fiscalía y a toda la investigación para que se determine cómo ocurrió y las responsabilidades, y después él o los responsables sean castigados como corresponde. Ahí teníamos las palabras de Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias por la información, Agustín. Lamentablemente tenemos que recordar que estamos hablando de un caso de gatillo fácil que cada vez son más frecuentes en Mar del Plata y también en el país. 16 de agosto de 2024 fue el último antecedente de un asesinato similar al de Matías. ¿Qué pasó en esa fecha, Julián? Así como comentaba Martina, nuevamente, lamentablemente, tuvimos que esperar 6 meses para un nuevo caso de gatillo fácil. Justamente el que vos mencionás, el 16 de agosto de 2024, sucedió el caso de Emanuel Márquez, un chico que trabajaba justamente en la quema acá en Mar del Plata, donde alrededor de las 15 horas, mientras estaba trabajando, había tenido un intercambio, una discusión con otro joven que trabajaba ahí, y cada uno luego se separó por su grupo, pero instantes después, policías que trabajaban cumpliendo distintas funciones ahí en el lugar, empezaron a reprimir y se abrió justamente una balacera en el lugar, donde justamente Emanuel quedó tirado tras recibir 2 impactos de bala en la puerta de una de las garitas policías que había en el lugar, donde fue a socorrerlo su hermano Fernando, que cayeron los dos desplomados justamente ahí en la puerta de la garita policial. Bueno, tras quedar tirado Emanuel y Fernando ahí, Gabriel, su cuñado que también estaba en el lugar, socorrió a su ayuda y gracias a Dios pudieron trasladarlos al hospital regional, donde el traslado fue medio una odisea porque al fin y al cabo, por lo que cuenta Gabriel, la policía intentaba impedir esa llegada al hospital justamente, y que la ambulancia nunca apareció en el lugar, donde cuando ya llegaron Emanuel ya había fallecido, pero sí Fernando quedó en terapia intensiva y pudo recuperarse. Muy bien, Julián, con la información, ¿qué ocurrió con esos efectivos policiales que fueron implicados en este caso? Bueno, los policías implicados que quedaron detenidos, justamente el primero que cayó fue Jonathan Franco, quien quedó detenido justamente preventivamente, y luego siguió con el oficial Cristian Andrade, que en la autopsia luego que se le realizó a Emanuel, se dio a conocer que recibió justamente 2 impactos de bala, una de un arma 9 milímetros en el pecho y otra de un escopetazo de manera descendente en su cabeza. Bien, muchas gracias por la información, Julián. Recordamos que estamos hablando del crimen de Matías Paredes, un joven de 26 años de edad, un joven laburador que era albañil,
era padre de una hija de 4 años que a la vez también se ocupaba de los otros hijos de su pareja y por sobre todo su familia lo catalogaba como un fanático e hincha del Club Atlético Alvarado. De a poco vamos llegando al final de este programa especial en el que abordamos este crimen que venimos mencionando de Matías Paredes, un crimen que sin dudas tiñó las calles de Mar del Plata de sangre, un crimen que plasmó la brutalidad policial desatada en este caso en lo que fue un operativo totalmente irregular. Decimos esto porque además de lo que se habló de una legítima defensa, en las evidencias y videos que de seguro van a estar plasmados en este programa salieron a la luz la actitud que no fue correspondiente de los policías, fue una actitud totalmente atacante. Decimos esto porque además ni siquiera se basaron en lo que es la ley, específicamente la ley número 24.449, en donde se establece que los vehículos destinados a la seguridad pública, como en este caso son los de los policías, deben estar claramente identificados. Ninguno de los 2 vehículos que interceptaron a los jóvenes, tanto el Volkswagen como la EcoSport, contaban o se adecuaban a esta ley. Incluso mucho peor de eso era que ni siquiera tenían una patente de identificación. En 2023, tras el asesinato de Lucas González, baleado por un policía, se conoció que, según datos de la Coordinación contra la Represión Policial e Institucional, en Argentina muere una persona cada 17 horas por acción del aparato represivo estatal. El 38% de estos casos se trata de gatillo fácil. Hablar de gatillo fácil es hablar de violencia institucional, es referirse a esa situación abusiva por parte de las fuerzas de seguridad, que en este caso, con el accionar de Juan Molina, Emilio Flores, Julio Manuel Rufino Jerez, Héctor Murray y Javier Macía, terminaron con la vida de Matías Paredes. Hasta acá llegamos con la información del día de hoy. Nosotros nos volvemos a reencontrar en un próximo programa de Punto Clave.